Dios les bendiga, queridos hermanos, buenas tardes. Contento nuevamente de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo el día de hoy, ya lo anunciamos la semana pasada, vamos a estar compartiendo el día de hoy cómo vencer el pecado habitual en el cristiano. Es de gran bendición para mí saber que hay muchos hermanos, hermanas, aún personas que sin tener a Cristo todavía en su corazón y sin conocer mucho de la palabra de Dios, están buscando de alguna manera escuchar la palabra, están buscando de alguna manera conocer algo diferente de lo que han visto hasta ahora en cuanto a religiones, en cuanto a diferentes supuestas verdades que el mundo nos muestra. Así que, hermanos, sin dilatar mucho más esto, cómo vencer el pecado habitual en el cristiano, vamos a orar y vamos a comenzar. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, yo te doy gracias por mi vida, pero también, Señor, principalmente gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, que si tú lo permites van a estar escuchando esta tarde la palabra de Dios. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, ilumínanos, Señor, con tu palabra, y ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo vencer, hermanos, el pecado habitual en el cristiano? Vamos a leer Romanos 12, del 1 al 2. Yo quiero darle tiempo para que usted lo busque, para que usted, junto conmigo, podamos ir desarrollando este estudio, que va a durar, yo creo, alrededor de unos 40-45 minutos. Discúlpenme si se extiende un poco más. Romanos 12, 1 y 2. Fíjense lo que dice la palabra, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos entonces 12, 1, 2 nos habla de transformar, de renovar nuestra mente a través del Espíritu Santo. La palabra renovar, hermanos, la palabra transformar principalmente está relacionado con la palabra griega metamorfosis, que significa comenzamos como venimos de algo diferente, pero cuando recibimos a Cristo debemos comenzar a ejercitar nuestra mente para que nuestras actitudes, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras comiencen a fluir diferente en nuestra vida. Es interesante que vamos a comenzar el día de hoy con tres historias diferentes, para que usted y yo nos vayamos relacionando con lo que significa vencer el pecado habitual en el cristiano. La primera historia, son todos nombres ficticios, pero yo le quiero compartir la historia de Esteban, un joven cristiano que durante varios años pudo vencer la tentación de la pornografía, vencía la tentación buscando la palabra de Dios, orando, pero llega un momento que Esteban comenzó a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo pueda expresar o poder sentir o derivar mis deseos de alguna manera viendo algo que me satisface? ¿No es Dios el que creó todo esto en mi vida? ¿No es Dios el que creó toda esta maravilla del cuerpo y las emociones y el amor del uno por el otro? Fíjese que la vieja naturaleza de pecado lo que hace, aún en el cristiano, es llevarnos siempre al viejo esquema de razonamiento. No es tan malo, no me va a doler tanto, no va a ser tan pecaminoso lo que voy a hacer, pero después vamos a ver, después que caemos en la tentación, yo le voy a compartir 3 puntos donde el cristiano, usted y yo, cuando caminamos diariamente y cuando no podemos vencer una tentación, como después el enemigo, el tentador, como lo llama la palabra, el mismo Satanás, nos hace sentir en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la historia de Esteban. Le quiero contar la historia de Pedro, un hombre ficticio también.
Pedro comenzó su matrimonio como un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba y que ama a su esposa, pero las circunstancias de la vida, pérdidas de trabajo, problemas económicos, una mala identificación a lo mejor en este país como varón hispano, cristiano. Usted sabe que es muy difícil a veces culturalmente injertar una persona en otra cultura, principalmente si venimos de grande, ¿verdad?, a vivir. A los pocos años, o a los 10, 12 años de su matrimonio, Pedro comienza a ser violento con su esposa. Pedro comienza a golpear a su esposa. Y cuando todos los que lo rodean, aún las personas, sus líderes o las personas que conocen la situación cristiana, aconsejan a Pedro de que no puede vivir de esa manera, fíjese cuál es el razonamiento de Pedro. ¿Tengo yo la culpa que ella no haga lo que yo quiero? Si mi padre golpeaba a mi madre y todavía siguen juntos, ¿qué es lo que no me permite poder demostrarle a mi esposa quién es el que manda en la casa, quién es el hombre fuerte acá en la casa que domina todo? ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Y la tercera historia, vamos a hablar de una persona ficticia llamada María, que no puede durar más de 6 meses en un trabajo. ¿Cuál es el problema de María? Una joven, una mujer cristiana, que quiere ser productiva, que quiere demostrar que tiene capacidad, pero de repente el orgullo o la baja estima, acuérdese que hablamos que normalmente el orgullo está relacionado con control, y el control muchas veces está relacionado con la baja estima o con un abuso sufrido a lo mejor en algún momento de la vida. Fíjese cuál es el razonamiento de María. Yo no soy el problema es que todos me quieren usar. Yo no soy el problema, es que en cada trabajo yo valgo más que los demás. Y yo tendría que estar como jefa, o como mayordomo, o yo tendría que estar como manager. Sin embargo, tengo siempre que empezar desde lo más bajo, y yo no merezco estar como estoy. 3 historias, 3 diferentes contextos, pero sin embargo, hermanos, referidos siempre a lo mismo. ¿Por qué lidiamos con el pecado habitual, aún como creyentes? Lidiamos normalmente con el pecado habitual, y aquel que dice que no tiene ninguno, usted me va a disculpar, entonces este estudio no es para usted, pero es difícil que yo pueda creerle. Es difícil que yo pueda creer que un creyente, nacido de nuevo en Cristo, perdonado de sus pecados, que le ha sido dada la vida eterna en Cristo Jesús, no por obras, dice la palabra, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por su gracia, como dice allá el libro de Tito. Me es difícil creer que usted, tanto como yo, no lidiamos a veces con pecados habituales. El problema es que muchas veces el pecado habitual lo relacionamos siempre con la parte sexual o con la parte física. El creer que siempre soy humilde, por ejemplo, es un pecado habitual. El creer que soy superior a alguien es un pecado habitual. La pornografía es un pecado habitual. La autopiedad es un pecado habitual. Si usted se pone a hacer cuentas o pone a anotar en un papel todas las veces que usted duda con algo, tiene problemas con algo, repite lo mismo que no quiere repetir. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, esto es lo que hago. ¿Cómo lidiamos con esto que usted y yo sabemos que muchas veces frena nuestro crecimiento espiritual? Fíjese lo que dice allá Gálatas 5:17. Busque conmigo, por favor, Gálatas 5:17. Yo le doy tiempo para que usted pueda buscarlo. El libro de Gálatas 5:17. Y dice la palabra de Dios. Si ya lo encontró, gloria a Dios. Fíjese lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La batalla, hermanos, ahora del creyente es en la mente y por supuesto en el corazón, pero eso incluye las emociones,
la voluntad y todo aquello que me hace manejar mi vida diariamente, que quiere caminar de la mano de Dios, que quiere caminar a través de la palabra de Dios, pero muchas veces se siente frustrada por el pecado habitual que a veces cometemos en nuestra vida. La batalla por la mente es el lugar más difícil donde controlar la entrada del enemigo. Usted sabe que el espíritu en el cristiano ya no puede ser tocado, el espíritu es de Cristo. Dice la palabra de Dios allá en Efesios 1:14 que hemos sido sellados por el mismo espíritu. ¿Dónde? En nuestro espíritu, por supuesto. Pero el alma, las emociones, el intelecto, la voluntad, la conciencia, de alguna manera siguen jugando un papel importante en lo que quiero hacer bien, en lo que creo que está bien y en lo que muchas veces cometo como pecado, cayendo en la tentación a lo mejor de lastimarme yo mismo, mi cuerpo, lastimar mi vida espiritual, pero muchas veces lamentablemente lastimando la vida de los demás. La lucha entonces por la mente, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ahora fíjese qué interesante que hay una lucha. Esa es la tremenda victoria que si uno decide tomarla de parte de Cristo y a través del Espíritu Santo la podemos lograr. El Espíritu Santo lucha constantemente, hermano, hermana, joven, para hacernos volver a esa vida diaria donde cada vez menos un pecado habitual toma control de nuestras emociones o de nuestras palabras. Fíjense lo que dice Santiago 1. Vamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1. El segundo punto que vamos a ver, la batalla es por la mente. El segundo punto, hermanos, que me gustaría compartir es que la gratificación o lo que me gusta sentir, de alguna manera, lo que me gusta sentir en mi carne es poco lo que dura. Es muy poco lo que dura. Fíjese lo que dice Santiago 1, 14 y 15. Vamos desde el 13, versículo 13 al versículo 15. Santiago 1, versículo 13 al versículo 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese, hermano, hermana, joven, amigo, que el enemigo sabe dónde golpear. Si tengo un problema de baja estima, me va a golpear en el orgullo, para que yo pueda reaccionar con orgullo, con control sobre los demás. Si mi problema es la pornografía o la lascivia o la adicción a lo que me gusta ver en cuanto a lo sensual, de alguna manera, voy a tener problema o voy a tener tentación en esa área. Si tengo problemas a lo mejor con la violencia, de alguna manera se van a presentar situaciones donde van a llegar momentos donde voy a reaccionar con violencia. Fíjese que dice la palabra de Dios, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, pero Dios no tienta a nadie. No puede tentar a nadie porque no está con el carácter de Dios, no va con el carácter de Dios la definición de tentación. Él permite muchas veces que Satanás nos tiente para poder salir victoriosos en la fe. Muchas veces, lamentablemente hay veces que muchos cristianos no salen victoriosos y aunque no pierden su posición en Cristo, pero de alguna manera su vida muchas veces es lastimada, es golpeada, su testimonio es lastimado de tal manera donde es difícil a veces volver al camino de Dios. Lamentablemente muchas veces lo vemos en líderes que no pueden por años solucionar el problema del pecado habitual. Fíjese lo que dice el versículo 15, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora es interesante, hermanos, que cuando habla de la muerte, no está hablando de la muerte espiritual o muerte física, está hablando
del rompimiento de la comunión con Dios. Hay dos cosas muy diferentes que tenemos que declarar. Que perdamos la comunión con el Padre a través de Cristo, a través de un pecado o a través de un pecado habitual que está golpeando nuestra vida o nos tienta. Que perdamos la comunión con Dios no significa que perdamos nuestra salvación. Y es algo que tenemos que aclarar, hermanos, porque muchas veces, ya sea desde un púlpito o ya sea a través de lo que me dicen, yo puedo llegar a pensar que si una vez fui salvo, si el Espíritu Santo me selló, alguno me puede llegar a decir de que cuidado si pecas porque la salvación se pierde. Como dijimos al principio, ¿quién de ustedes o yo mismo podemos decir que no hay cierto tipo de pecado todavía en nuestra vida? Muchos han quedado atrás, muchos pecados han quedado atrás en el poder del Espíritu Santo. Pero usted y yo sabemos, hermanos, si somos realistas y somos humildes y sinceros con el Señor, usted y yo sabemos que todavía hay áreas de nuestra vida que deben ser entregadas al Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La gratificación, dice Santiago, dura muy poco. Así como hablamos del caso de este joven ficticio Esteban, ama al Señor, sirve al Señor, el día domingo pide perdón por sus pecados, llega a la iglesia, alaba, glorifica a Dios, dirige la alabanza, pero el lunes o el martes, hablando siempre de un hombre ficticio, ¿verdad? Como habíamos dicho, cae de nuevo en el problema de la pornografía. Cuando eso sucede, este joven no es que perdió su salvación, este joven, hasta que no vuelva a arrepentirse y trate en su corazón, en su alma, de cambiar de dirección, eso significa arrepentirse. Freno donde voy y doy vuelta a 180 grados y salgo para el otro lado. El problema es que muchas veces, por eso lo llamamos, cómo vencer el pecado habitual. Muchas veces no es tan fácil, muchas veces es muy difícil. Si no, no veríamos tanto líder, muchas veces lamentablemente, que después de décadas de ministerio, se conoce o caen en pecados que se llegan a conocer que son pecados habituales, a lo mejor por años, a lo mejor por décadas. Hermanos, es tiempo, yo creo que la iglesia de Cristo, que cada creyente principalmente, que somos parte de la iglesia de Cristo, usted y yo somos la novia del Cordero. Es importante no solo cómo corremos y cuándo corremos, sino cómo llegamos al final de la carrera. Y esa es la pasión que el Señor ha puesto en mi corazón. Que reconozcamos, hermanos, hermanas, jóvenes, que realmente debemos volver cada día al Señor pidiendo perdón, pidiendo que nos restaure, pero principalmente en nuestra mente, en nuestro corazón, decidir y declarar que queremos cambiar de dirección en este pecado habitual que usted y yo muchas veces conservamos. ¿Se acuerda que hablamos que puede ser algo físico, puede ser violencia, puede ser baja estima, puede ser demasiada autoestima, puede ser autopiedad, puede ser amargura de corazón, puede ser violencia? El pecado habitual que golpea la vida del creyente. Como decíamos entonces en Santiago 1, 13 al 15, la gratificación del pecado habitual dura muy poco. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando usted y yo caemos en el pecado habitual? No hablemos de un pecado profundo, ¿verdad? Algo que hasta puede dañar nuestro testimonio para toda la vida. Hablemos de algo simple, pero no tan simple. Como hablamos, por ejemplo, de la violencia de Pedro con su esposa. Sin hablar, por supuesto, si hay abuso físico, donde ya hablamos la semana pasada que inmediatamente tiene que intervenir la policía y Pedro va a tener que lidiar con las consecuencias, ¿verdad?, de lo que la ley establece. Hablemos de violencia, hablemos de desánimo, hablemos inclusive, hermanos, no nos vayamos tan lejos, hablemos de este varón, esposo, padre de familia, que a lo mejor para lastimar a su esposa por algo lo que fuera, hasta muchas veces limita su contacto íntimo con su esposa. Yo le voy a demostrar a ella quién tiene el control, aún en la parte íntima. Como dicen, ¿verdad? La voy a tratar con la moneda de la indiferencia. Eso es pecado.
Hermana, manipular su vida matrimonial con su esposo, estamos hablando de fornicación, manipular su vida íntima con su esposo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora ya el cuerpo del hombre no es de él, es de la esposa, ahora el cuerpo de la esposa no es de ella, es del esposo. Cuando manipulamos aún esa situación íntima, eso es pecado. Usted a lo mejor pensó que cuando hablamos del pecado habitual íbamos a hablar de gente que es alcohólica y a lo mejor hasta ministra en una iglesia, o a lo mejor estamos hablando de gente que tiene problemas de pornografía, o alguien que de repente tiene una doble vida en algún área en cuanto a la lascivia. No, estamos hablando del pecado habitual. Delante de los ojos del hombre, sea grande o sea chico, el pecado habitual que lastima nuestra vida espiritual. Usted sabe que delante del Señor todo pecado es pecado. Delante del Señor pecado es pecado. Por eso dice que todos hemos errado al blanco, en realidad. Cuando dice que todos hemos pecado, dice la palabra en el original, todos hemos errado al blanco. Cuando buscamos la presencia de Dios o cuando creíamos que éramos aptos para ponerle condiciones a Dios en cuanto a nuestra salvación o en nuestro servicio a Él. ¿Qué es lo primero que hace el acusador? Cuando usted y yo, de repente, otra vez sin quererlo, caemos en el pecado habitual, somos lastimados, los que me rodean son lastimados, lo primero que hace el diablo, lo primero que hace el enemigo, váyase conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor. Ya llevamos 20 minutos de estudios, comenzamos todos los lunes a las 6, gloria a Dios por los hermanos que se están agregando. Váyase conmigo a Primera de Tesalonicenses 3:5. Primera de Tesalonicenses 3:5. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Está hablando el apóstol Pablo. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Lo primero que provoca el diablo, permitido por el Señor, por supuesto, si es una tentación directa para seguir trabajando en nuestro pecado habitual, lo primero que hace es poner la semilla para que usted y yo, en el intelecto, en las emociones, en la voluntad y en la conciencia, otra vez respondamos, otra vez actuemos de esa manera, como creyentes, como hijos de Dios. Lo primero que llega es la tentación. Cuando la tentación llega y usted y yo de repente, como decíamos antes, un pecado tan habitual como a lo mejor gritar al esposo o a la esposa, o tratarlo con indiferencia, el pecado que fuera, el pecado habitual con el que usted o yo estemos lidiando. Cuando la tentación llega y caemos de nuevo, ¿se acuerda que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La segunda fase de lo que sucede cuando usted y yo caemos en el pecado habitual, la acusación en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos hace sentir que a lo mejor ni somos dignos de ser llamados cristianos. Váyase conmigo a Apocalipsis 12:10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo primero entonces se produce la tentación, llega la situación que siempre llega a mi vida y no puedo a veces vencer, a veces sí, a veces no. Cuando caigo nuevamente en el pecado habitual, que no me hace perder la salvación, como aclaramos, sino que me aleja de la comunión con Dios, no pierdo la salvación, me aleja de la comunión con Dios, y vamos a hablar al ratito de qué significa eso. Cuando llega ese temor a no sentirme yo mismo digno de ser llamado hijo de Dios, llega la tercera fase de lo que sucede en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando el enemigo logra que usted y yo caigamos nuevamente en ese pecado habitual. La tercera fase es, habré perdido la salvación. ¿Me seguirá amando Dios como dice la palabra que me ama? Váyase conmigo a Hebreos 12:3.
12 del 1 al 3. Hebreos 2, perdón. Hebreos 2. Hebreos, libro de Hebreos, allá cerquita del Apocalipsis, libro de Hebreos. Usted, amigo o amiga, si no está muy familiarizado con la Biblia, cerquita del Apocalipsis usted va a encontrar los libros, o el libro de Hebreos, cuyo autor en realidad no se sabe quién fue, hay muchas teorías, pero ahí lo dejamos, inspirado también por el Espíritu Santo, el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjese lo que dice. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es uno de los versículos, hermanos, que si no lo entendemos, puede llegar, yo creo que es uno de los versículos que más puede llegar a lastimar la vida espiritual del hijo, de la hija de Dios, principalmente si está lidiando o estamos lidiando con un pecado habitual. Y lo digo porque cuando dice en el versículo 3 que cómo escaparemos o cómo huiremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. En el original, en los textos originales no habla de pérdida de salvación. Lo podemos relacionar tal vez para el cristiano que descuida la obra de Cristo en la cruz, para el cristiano que descuida lo que es la salvación, lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo la salvación a través de la sangre vertida de la cruz. Lo podemos relacionar con lo que puede ser la falta de comunión con Dios. Perdemos la comunión con Dios a través de Jesucristo, pero también en esa condición no hay coronas disponibles, no hay premios disponibles, o como dice allá en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, que cuando pasamos la prueba de fe, el mismo Señor Jesucristo nos va a dar alabanza delante de su presencia, por las veces que confiando en Él hemos salido adelante en esa oposición, en esa prueba de fe, aún en esa tragedia que nos ha lastimado tanto. Cuando comprendemos mal, hermanos, lo que significa cuidar la salvación, y cuando usted y yo caemos en un pecado habitual, porque caemos, como le dije antes, si usted piensa que no, ya no tiene pecado, puede apagar su teléfono y a lo mejor recibir otro estudio. Pero yo quiero darle este estudio para que usted y yo por lo menos, quiero reconocer que en el camino del Señor todavía faltan muchas cosas para que el Señor pueda trabajar en mi vida. Y yo sé que en la suya también. La salvación en Cristo, el sello del Espíritu Santo es inviolable. Dice que son las arras. Arras es arrobón, en griego significa, es una garantía, como cuando usted da un down payment para comprar algo. Es la garantía que usted y yo tenemos en el Espíritu. El sello del Espíritu Santo es la garantía de que Cristo ha guardado un lugar para nosotros, para toda la eternidad. ¿Qué sucede cuando cometemos el pecado habitual? Aunque no queremos, puede ser un pecado pequeño, algo simple, algo que a lo mejor nadie conoce, pero yo conozco y Cristo conoce, que está lastimando o retardando mi crecimiento espiritual. Tenemos temor a ni ser dignos de ser llamados cristianos, tenemos temor de perder el ministerio. Ahora yo le hago esta pregunta: si no estoy en comunión con Dios, tomando este versículo de descuidar nuestra salvación y tener un pecado habitual, que mi familia lo sabe, que mi esposa, que mi esposo lo sabe, que hay veces que hasta la congregación lo sabe, ¿cómo puedo yo seguir compartiendo lo que sea? Aunque su ministerio sea el de Ujier, o sea el de entregar los boletines al que recibe, o visitar hospitales, el ministerio que el Señor ha puesto en su corazón. ¿Qué significa que pierdo la comunión con Dios cada vez que cometo un pecado habitual? No pierdo la salvación. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo confieso mi pecado delante del Señor y de corazón le pido que me perdone, en Cristo soy perdonado. Comienzo otra vez la comunión con Dios, me utiliza al 100% en mi ministerio, pero cuando se produce otra vez una caída en el pecado habitual, usted se siente mal, el acusador me hace sentir mal, creo que ya no voy a poder tener
el poder en el Espíritu Santo para poder compartir lo que el Señor pone en mi corazón, y en eso tiene razón. Cuando no estoy en comunión con Dios, no puede el Señor usarme al 100% de lo que es mi potencial o el suyo para compartir la palabra, para orar por alguien, para orar por un enfermo de muerte, y si es voluntad de Dios que sea levantado al instante, lo que usted le haya puesto al Señor en sus manos, como don, como ministerio, como servicio a Él. Si me mantengo en un pecado habitual, donde semana tras semana, donde día tras día, llega un momento que pido perdón, pero no me arrepiento para cambiar de dirección. Pido perdón y soy perdonado en Cristo. Gloria a Dios, Señor, estoy en comunión. Hoy domingo a la mañana pedir perdón por este problema que tuve en la semana que frena mi crecimiento. Te pido perdón en el nombre de Cristo. Y el Señor nos puede llegar a usar con el 100%. Pero ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el día sábado? El día anterior a lo mejor. De ir a la iglesia a mostrar a lo mejor que todavía seguimos alabando al Señor, buscando al Señor o viviendo una vida espiritual que muchas veces usted y yo sabemos que no es la que agrada a Dios. ¿Es suficiente confesar el pecado? Delante de Dios sí, porque restablece la comunión con Él. Primera de Juan 1:9. Por otra parte, Primera de Juan capítulo 1 también nos dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Él, a Cristo, mentiroso. Así que si usted decide que este estudio no es para usted, y apaga el teléfono, váyase a Primera de Juan y va a ver que lo va a prender enseguidita el teléfono, porque todos, hermanos, estamos con un corazón deseoso de servir con excelencia al Señor, de servirlo cada vez mejor en este último tiempo de la iglesia, en este tiempo donde ya las personas no se llevan tanto por lo que usted pueda mostrar o pueda decir, o el traje que pueda usar, o en qué carro se baja cuando llega a la iglesia. En este último tiempo de la iglesia, hermanos, yo considero que se va a notar cuando alguien camina en el poder del Espíritu Santo, aunque no diga nada, aunque esté sentado o sentada, aunque esté caminando, aunque esté imponiendo las manos sobre alguien sin abrir su boca, el Espíritu de Dios se va a empezar a manifestar de una manera poderosa en aquel hijo o hija de Dios que le diga al Señor con un corazón sincero: Señor, yo quiero vencer el pecado habitual. Yo quiero que todas las áreas de mi vida que todavía hay problemas, yo quiero que sean llenas por tu Espíritu Santo. No estamos hablando del Espíritu. El Espíritu está sellado, lleno por el Espíritu Santo. Queremos caminar todos con la llenura del Espíritu Santo, pero lamentablemente muchas veces el pecado habitual frena que el Señor nos pueda usar estando en comunión con Él a través de Cristo. ¿Es suficiente la confesión de pecado? Delante de Dios sí, como lo dice 1 de Juan 1:9, pero para nuestro caminar cristiano no. El confesar el pecado tiene que ir acompañado de arrepentimiento. ¿Se acuerda cuando empezamos el estudio? Leímos Romanos 12:2, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, cuando la palabra dice: renovaos en la transformación. Renovaos en el espíritu, renovaos, transfórmense en su mente. Volvemos a ese versículo, hermanos, y el arrepentimiento significa entender que usted y yo tenemos la capacidad de decirle no al pecado habitual. Y ojalá que usted y los hermanos que se han agregado en estos últimos minutos puedan ver desde el principio, escuchar desde el principio, que todo tipo de respuesta que no agrada a Dios en mi vida o relacionada con los demás es de alguna manera un pecado habitual y debemos suprimirlo de nuestra vida. Debemos arrepentirnos. 4 pasos para arrepentirnos. Si usted quiere anotarlo, lo puede anotar. Recuerde que si usted necesita, normalmente compartimos una hoja, un estudio un poquito intenso de una hoja. Yo se lo puedo mandar por internet si le interesó, si lo quiere compartir con algún amigo, con alguna amiga, o para usted tenerlo en su archivo de estudios. Me manda su email address o me manda a través de WhatsApp, lo que fuera. Yo le puedo mandar una foto, como usted quiera. Pero es interesante muchas veces volver a este tipo de hojitas cuando alguien nos pide un consejo, tal vez cuando no puede estar o no puede entender por qué no puede lidiar con áreas a lo mejor un poquito livianas de su vida en cuanto a pecado, pero hay muchas veces
Aún como cristianos de años, muchas veces hemos visto, hermanos, personas que están lidiando con problemas profundos de pecado habitual, que tal vez vienen desde su niñez, de su adolescencia. Primero, ¿cómo me arrepiento? ¿O cómo declaro? ¿O cómo entiendo que me debo arrepentir y me quiero arrepentir? Primero me someto a Dios. Váyase conmigo a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Mientras usted busca, yo me voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5:10. Nuevamente Nuevo Testamento, fíjese lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando entendemos que cada vez que no podemos vencer una tentación y actuamos, gloria a Dios, pedimos perdón, el Señor nos perdona, como dice 1 de Juan 1:9, estamos en comunión de nuevo con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que caemos otra vez en un pecado que lastima mi testimonio o el testimonio de los demás, o de alguna manera mi familia. Primero me someto a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Juan 17:17. Dentro de me someto a la palabra, renuncio a la mentira. Váyase conmigo a Juan 17:17. Juan, Evangelio de Juan 17:17, y dice la palabra de Dios, ahí en Juan 17:17, santificaos o santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo creo la palabra de Dios, hermanos, y si quiero cambiar mi manera de pensar, mi razonamiento, si quiero transformar mi alma, emociones, intelecto, voluntad y conciencia, debo reconocer que la palabra me pide que yo me arrepienta, que me someta a la verdad. Y la palabra de Dios, que es la verdad, la que me santifica, me dice que debo arrepentirme, que debo dejar el pecado. Todo el Nuevo Testamento, muchísimos versículos del Antiguo Testamento también, vemos el fracaso en la tentación de algunos grandes líderes como el rey David, como el rey Saúl. En el Nuevo Testamento se nos comanda, se nos pide que reconozcamos que debo dejar todo pecado o todo peso. ¿Se acuerda que dice la palabra también? Quitémonos todo peso que nos asedia. Está hablando, lo podemos relacionar con el pecado habitual. Primero me someto a Dios. Creo que la palabra es la verdad, inspirada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, es el primer paso. El segundo paso, resisto con toda mi alma a la tentación del pecado habitual. Segundo paso, resisto con toda mi alma, mi mente, mi corazón, mi voluntad y mi conciencia. Resisto con toda mi alma y con toda fuerza a toda tentación. Fíjese lo que dice Santiago 4:7. Volvemos a la carta de Santiago 4:7. Santiago 4:7, y dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Ya hablamos de someternos a la palabra y creer que esta palabra es verdad, lo que me pide y lo que me comanda. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Efesios 6:13. Efesios 6:13, por favor acompáñenme. Efesios 6:13, 37 minutos de estudio. Si me da unos 15 minutitos más, discúlpeme, hermano, hermana, que siempre digo 40 minutos, 45 y me extiendo un poquito, pero ojalá que sea de bendición lo que estamos compartiendo. Efesios 6:13, fíjese lo que dice la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De alguna manera, hermanos, creo que la palabra es verdad. Renuncio a toda mentira que el enemigo ha puesto en mi corazón, en mi alma, referido a que la palabra de Dios no es perfecta y el Señor puede modificarla de acuerdo a mis circunstancias. ¿Se acuerdan las primeras historias que compartimos? Esteban y su adicción a la pornografía, Pedro y la violencia con su esposa, María y esa situación donde no puede conservar un trabajo por su orgullo, por su control, por su baja estima. De alguna manera me someto a Dios, declaro delante del mundo de maldad que la Biblia es mi verdad, que la Biblia es lo que Cristo, como el Logos, como el Verbo Creador, declaró a través de hombres de fe, inspirados por el Espíritu Santo. Declaro que creo la verdad de Dios. Es lo primero. Pido perdón. Señor, me arrepiento de este pecado que he cometido. Señor, yo declaro en el nombre de Cristo que tu palabra es verdad. Yo quiero declarar ante el mundo de maldad que a partir de hoy la verdad de Dios, tu palabra es la que me va a guiar para lidiar con este problema del pecado habitual. Es interesante que declaramos también después que nos ponemos la armadura de Dios. Señor, yo en este momento declaro, y usted declare del versículo 13 en adelante. Hable con Dios, hable con el Padre en el nombre de Cristo. Señor, antes de declarar lo que tengo que declarar, Señor, yo sé que este pecado habitual tú quieres que yo lo deje. Yo tengo el poder del Espíritu Santo en hacerlo, pero mi carne, Señor, mi vieja naturaleza de pecado me lo impide. Soy yo, Señor, no eres tú, soy yo. Primero, yo creo tu verdad, declare que la palabra de Dios es su verdad. Señor, yo te pido que me dé fuerza para resistir con toda mi alma la próxima vez que sea tentado en esta área de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Después recuérdele al mundo de maldad que usted comienza a ponerse la armadura de Dios. Declárelo. No lo lea en voz baja. Hable con el Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Dígale a Satanás y al mundo de maldad que usted se pone ahora el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, las sandalias del Evangelio, el escudo de la fe. Usted toma la palabra de Dios. Una vez que usted lee eso y declara al mundo de maldad, en el nombre de Cristo, yo en este momento estoy armado para declarar al mundo de maldad y en el poder de Cristo lo que tengo que declarar. ¿Qué es lo que usted va a declarar? Ya hemos hablado un poco de esto un par de lunes atrás o un lunes atrás. Lo primero, perdone. Perdone. Muchos pecados habituales, hermanos, en el creyente se cometen y se repiten por tener amargura en el corazón, por tener amargura, por tener falta de perdón. Puede ser un pecado de palabra, puede ser un pecado de... Muchas veces caemos en una depresión o mini depresión como creyentes y no es bíblico. El poder de Cristo no nos dice que tengamos y caemos a veces, pero no tenemos que en el poder del Espíritu Santo. Pidamos perdón al Señor por los que hemos lastimado. Anótelos. Fulano, fulano, fulano. Señor, yo te pido perdón por haber lastimado a esta persona en el nombre de Cristo. Y después perdone a los que lo han lastimado. Ya hemos hablado de esto en algunos de los estudios de estos días lunes. Señor, yo perdono a tal persona en el nombre de Cristo. Algo nuevo que vamos a compartir hoy, hermano, hermana, joven. Renunciemos a todo lo que trae o lo que viene como consecuencia de haber participado de cosas en el ocultismo. El mundo de maldad, cuando usted y yo, siendo niños o jóvenes, hay veces haciéndolo uno personalmente, hay veces que habiendo sido hecho por otros en nuestra vida, cada barrera espiritual que en el alma del ser humano se cae, si no está llena con el Espíritu Santo, si no está protegido por el poder del Espíritu Santo, normalmente da cabida a espíritus de maldad o a influencias de maldad que muchas veces, aún como creyentes, siguen gobernando nuestras emociones. El Espíritu es de Cristo
el Espíritu es de Cristo. Pero simbólicamente lo relacionamos cuando el Señor resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan? Cuando Lázaro sale de la tumba, el Señor le dice a los que estaban ahí, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro había sido resucitado. El Señor había hecho el milagro. El Señor Jesucristo le había dicho a Marta, Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Pero el Señor dice, desátenlo ahora. Desátenlo y déjenlo ir, déjenlo caminar, déjenlo actuar. Nuestro espíritu es intocable, hermanos, pero cosas que han llegado a través del ocultismo a nuestra vida muchas veces lastiman nuestro caminar con Dios porque nos llevan a pecados habituales. Qué triste ver a veces que hermanos, hermanas en la fe todavía siguen ligados a lo mejor con áreas del horóscopo o leer el horóscopo o querer relacionar la astrología con lo que es la palabra de Dios. Es triste, hermano, pero sucede. Qué triste que a lo mejor una persona que no se le explica todo esto y a lo mejor hace poco tiempo, meses o años que conoce a Cristo, ante un problema grave, ante un hijo enfermo, ante una hija grave, lo que fuera, consultan al pastor, piden oración en la iglesia, pero por las dudas también le piden a un ídolo o van a consultar al brujo o que le tiren las cartas para poder saber, ¿se imaginan? Poder saber realmente qué guarda el futuro. Perdonamos a los que nos han lastimado en el nombre de Cristo, nómbrelos uno por uno, pedimos perdón a los que hemos lastimado uno por uno, nómbrelos en el nombre de Cristo. Anote en un papel, hermano, hermana joven, todo lo relacionado a ocultismo que usted haya participado, desde niño. Cosas que haya participado en el high school o en su escuela, anótelo. La tabla Ouija, llamar espíritus, leer el horóscopo, tirar las cartas del tarot, leer la nueva era, ir a la montaña y pedirle, ¿verdad?, al Dios, ¿cómo le dicen?, a la diosa madre o a la madre tierra, que lo conecte con el Dios espiritual, el Dios único que es Dios de todos y todos somos dioses. Usted conoce toda la terminología de la nueva era, ¿verdad? Si usted ha participado en situaciones donde ha leído cosas de budismo, cosas de mitologías orientales, egipcias, lo que fuera, anótelo. Y una por una, usted simplemente dice, pues supongamos que yo estuve involucrado en budismo, Señor, en el nombre de Jesús, yo rompo en este momento toda maldición, toda atadura que haya en mi vida, en mi corazón, o que haya llegado a mi alma a través del budismo, se rompe en el nombre de Cristo. Y pasa al segundo renglón, nueva era. Señor, bendito Padre, en el nombre de Cristo, yo rompo con toda maldición o atadura o fortaleza que esté en mi alma todavía y que haya llegado a mi vida a través de la lectura de la nueva era, en el nombre de Cristo. Hágalo con cada situación donde usted se da cuenta que hay algo relacionado con el mundo espiritual. Yo pudiera darle una lista, pero no nos da el tiempo. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Cualquier conjuro, aún en chiste, que usted lo haya hecho de niño o de joven, o de niña o de joven, o de jovencita, renuncie, quiebre toda maldición que haya podido llegar a su alma a través de esa presencia del mundo de maldad. Por supuesto, después de cada actitud, de cada declaración, yo lo declaro en el nombre de Cristo. ¿Qué pasa con los pecados ancestrales? Ya se nos está yendo el tiempo. Pida perdón, no solo por sus antepasados, y lo vemos en la palabra de Dios, es bíblico. Daniel pide perdón por sus antepasados. Jeremías pide perdón por lo que ha hecho a través de los siglos, antes de ellos, lo que había hecho el pueblo de Israel. Pida perdón por sus antepasados, pero también, hermano, hermana, joven, te motivo a que tú declares algo similar a esto. Bendito Padre, en el nombre de Cristo, yo rompo con toda maldición o entrega a Satanás que haya llegado a mi vida a través de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados. Declaro rota toda influencia o maldición que ha llegado a mi vida a través de mis antepasados en el nombre de Cristo Jesús. Renuncia.
Tómese su tiempo. Hermano, hermana, joven, yo no digo que esto va a solucionar todo pecado habitual, pero sí le puedo garantizar que cuando damos consejería bíblica con mi esposa y seguimos estos pasos de libertad en Cristo, hay veces que en menos de un mes las personas cambian. El cristiano, el matrimonio cristiano cambia. No deje de tomar en serio lo que le estoy pidiendo. Es algo que nos ha ayudado a mi esposa, a mí, muchas veces a nuestros hijos, hermanos, hermanas en la fe, en la congregación, y ojalá que pueda ayudarte a lidiar con el pecado habitual. Lo confesamos, pedimos perdón delante del Señor en el nombre de Cristo, primera de Juan 1:9. No solo confesamos, sino declaramos que nos arrepentimos. ¿Cómo me arrepiento? Primero, Señor, yo declaro que esta verdad, tu palabra es la verdad en el nombre de Cristo. Declaro al mundo de maldad que me someto a la palabra de Dios. Señor, yo te pido y declaro que resisto con mi mente, mi corazón, mi alma, mis emociones. Resisto toda tentación que Satanás quiera traer a mi vida. En el nombre de Cristo. Señor, yo declaro que perdono a todas las personas que usted quiera perdonar. Yo declaro, Señor, que te pido perdón por cada persona en el nombre de Cristo que usted perdone. Señor, yo quiero pedir perdón por cada atadura de ocultismo o cosas que he participado en el mundo de maldad. Y por último, pida perdón por los pecados de sus ancestros, pero también rompa con toda maldición, todo conjuro, toda entrega muchas veces a Satanás. Hermanos, hermanas jóvenes, que muchas veces ni sabemos, ni creyéramos que pudiera haber pasado, pero no sabemos. Renuncie a todo eso, que el Señor la bendiga, que el Señor te bendiga, varón, hermana en Cristo, jovencito, amigo, amiga. Vamos a hablar la semana que viene de un tema un poco difícil, un tema un poco controversial, pero que también es uno de los pecados habituales que más lastiman la vida del creyente. Vamos a hablar de los pecados sexuales. Ojalá que usted tenga tiempo de poder escucharnos, de poder anotar, así como ojalá Dios haya permitido que usted haya podido anotar algunas cosas. Manténganos en oración, por favor. Cada semana hay bastante oposición desde que hemos empezado estos estudios los días lunes, pero yo sé que usted, como hermano y hermana en la fe, va a estar orando por mí y por mi esposa para que estos estudios sigan adelante. Para terminar, quiero leerle algo que dice acá el doctor Anderson en el libro Discipulado en Consejería. Le quiero leer algo que dice, bien interesante, ya para terminar. Y dice el doctor Anderson, el enemigo somete a los que quedan atrapados en esquemas de conducta adictivos e inmorales a los más crueles de sus acosos. En primer lugar, los tienta para que pequen, después los acusa sin compasión alguna por haber pecado y después ataca su sentido de valor personal. Los pecados sexuales, algo muy duro, muy difícil a veces de lidiar. Le digo por qué. Porque hemos encontrado casos, y muchas veces sucede, donde aún personas que han sido abusadas sexualmente, aún de niños o de niñas, creen, el enemigo les ha hecho creer, lamentablemente, que parte de lo que pasó aún es culpa de ellos. ¿Se imagina? ¿Se imagina la basura que el mundo de maldad, Satanás y sus ángeles de maldad, sus espíritus inmundos, ponen muchas veces en el corazón, en la mente, en las emociones de aquellos que hemos sido salvos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y me quiero tomar estos últimos 2 minutos, amigo, amiga, si tú no tienes todavía la salvación en Cristo Jesús, te quiero recordar lo que dice Juan 1:12, dice que a todos los que creen en su nombre, todos los que le han recibido, les ha dado potestad de ser hechos, declarados con autoridad, ser declarados hijos de Dios.
Dice la palabra de Dios allá en Romanos que todos pecamos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra allá en Romanos 10 también que si confesamos al Hijo de Dios como Señor y Salvador y creemos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Simplemente quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que Cristo fue el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que fue encarnado en la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, que caminó 33 años sobre esta tierra, como dice la palabra, sanando, bendiciendo, glorificando al Padre en su caminar, hasta que fue llevado a la cruz por tus pecados y los míos, que murió y resucitó al tercer día, como dice el apóstol Pablo, de acuerdo a las Escrituras. ¿Crees eso? ¿Crees que la tumba está vacía? ¿Crees que la palabra, la verdad de Dios, dice que ahora está glorificado nuevamente junto al Padre, sentado a la diestra del Padre, en aquel lugar que ocupó y que ocupará siempre, pero aquel lugar que ocupó antes de la creación de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve? Si tú crees eso y quisieras recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, para tener perdón de tus pecados hasta este momento, para tener una comunión con el Padre a través de Cristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú crees de corazón que Él te espera, si lo recibes como Señor, que ha preparado un lugar, como dice allá en el Evangelio de Juan, ha preparado un lugar para aquellos que lo reciben como Señor. Si crees todo eso de corazón, aunque no conozcas la palabra, aunque no sepas ni dónde empieza ni dónde termina, te motivo a que hagas esta oración conmigo. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor, de mis pecados, y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón en este momento como mi Salvador personal. Cámbiame, sálvame, sáname, Señor, en mi espíritu y salva a toda mi familia. Yo te doy gracias, Padre, a través de esta confesión, por el perdón de pecados y la vida eterna que yo recibo en este instante en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esa oración de fe, la palabra dice que eres una nueva criatura en Cristo. Mi consejo es: busca una Biblia, compra una Biblia, busca una iglesia donde congregarte, donde comparta una doctrina sana, una doctrina bíblica, no una doctrina de condenación, una doctrina sana, donde tú sepas que ahora, como sellado en Cristo, como declarado Hijo de Dios, no hay nada, no hay nadie, como dice allá Romanos 8, 28 en adelante, no hay nada que Dios no haga para nuestro bien y no hay nada que no sea para nuestro propósito, para tener un propósito en la vida diferente al que teníamos antes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice el libro de Romanos. Y el apóstol Pablo termina diciendo: nada, nada que se ve, que no se vea. Ese es el Dios que acaba de sellar tu corazón. En el nombre de Cristo, a través del Espíritu Santo, te motivo a que busques un lugar donde congregarte y seguir creciendo en la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, otra vez se hizo una hora. Yo creo que va a ser el tiempo que el Señor más o menos va a permitir que cada lunes compartamos. Que Dios te bendiga, familia de la fe tecnológica. Los amo en Cristo. Bendición, bendición para todos. Dios les bendiga.